Hola Iglesia Creativa, Dios les bendiga a todos, espero se encuentren muy bien y bendecidos. En esta hora tenemos un hermano con nosotros muy especial. El hermano es pastor, es docente, pero yo voy a dejar que él mismo se presente ya bien. Tenemos con nosotros a nuestro hermano y pastor Juan José Alba. Bueno, hola Giovanni, me da gusto estar aquí con ustedes en este proyecto de Iglesia Creativa. Y bueno, antes que nada, primeramente gracias por la invitación a esta charla. Y bueno, esperamos que sea de edificación, de bendición para quienes vayan a escucharla. Mi nombre es Juan José Alba Hermida y como tú dijiste, estamos a cargo de una congregación. La iglesia se llama Casa del Alfarero, aquí en la ciudad de Veracruz, y también pues mi profesión es ser docente en el área de música y bueno, aquí estamos para platicar. Así es. Hermano, ¿cuál es su formación profesional? Además de que es docente, ¿tiene alguna otra profesión en este momento o nada más únicamente como docencia? No, solamente me dedico en la docencia. Trabajo en unas escuelas, nivel preescolar y secundaria, en el área de la música. Y aparte, bueno, una profesión que yo también la considero así es la del pastorado, que pues creo que son pocos años relativamente los que tengo como experiencia de pastor, pero es en las áreas en que actualmente estamos trabajando. Así es. Estábamos platicando hace unos momentos antes de empezar la entrevista, pero quiero que me vuelva a contar cómo fue su proceso cuando conoció a Cristo, cómo fue este momento. Cuéntenos, por favor. Bueno, mira, te decía que fue algo, pues no sé cuál es la palabra, típico, curioso. Yo, cuando iba en la secundaria, me encontré una Biblia en mi casa. Mi padre era masón, él llegó a tener cargos en la masonería, en su logia. Entonces él tenía en su cuarto muchos libros de masonería y de otros tipos, y a mí me gustaba curiosear los libros. Entonces me encontré con un libro que no conocía, que era la Biblia, y la empecé a hojear y me llamó la atención porque la hojeé en Apocalipsis. Y me llamó la atención primeramente encontrar mi nombre ahí, que se hablaba de un Juan, ¿no? Y además de eso, al leer lo que relataba, o sea, los eventos que relataba ahí, me impactó. Entonces, a partir de ahí, me llamó la atención, pero en la secundaria, donde yo estaba, fuera el tiempo de la secundaria, había un compañero que le decíamos el hermano, porque era cristiano. Entonces yo fui con él y le pregunté, oye, ¿qué es la Biblia? La verdad no te voy a mentir si te dijera que me dijo, porque no recuerdo. Lo único que recuerdo es que él me dijo, léela todos los días. Entonces yo en mi casa agarré esa Biblia y empecé a leerla, empezando desde Génesis. Cada día me ponía a leer una porción de la escritura y algunas partes las entendía, algunas partes no las entendía, algunas partes me eran tediosas como las genealogías, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien que conforme iba leyendo la Biblia, sobre todo cuando pasé por esos libros como los Salmos, Proverbios, los Evangelios, yo sentía como algo ardía dentro de mí. Yo no iba a ninguna iglesia, yo no había tenido formación religiosa ni por parte de mi padre, ni por parte de mi madre, que su fe era católica, pero nunca nos orientaron en nada de lo espiritual. Y yo experimentaba algo que no sabía qué era, ¿no? Ahora sé que la palabra es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues yo no recuerdo muy bien el tiempo que me pasé leyendo la Biblia, pero la pasé por todas las páginas y la terminé. Para esto sucede que cuando yo ya estoy en la etapa del bachillerato, un compañero
lo dejé de ver, y cuando lo vuelvo a ver, todavía estando en esa etapa, ya era cristiano. Y recuerdo que cuando me platicó que iba a la iglesia, que empezaba a ir a la iglesia, yo le digo, oye, qué bien, sigue ahí, yo sé que eso es bueno. Pero resulta que al poco tiempo me invita, y fue la primera vez que yo llegué a una iglesia cristiana. Como había varios que me conocían de ahí y sabían que había leído la Biblia, entonces me presentan con el pastor, y yo era músico, ¿no? Entonces el pastor me conoce y me dice, ¿y ya eres cristiano? Y pues yo pensé que creer en Cristo era ser cristiano, entonces yo le dije, sí, soy cristiano. Y lo que sucede es que entro a la iglesia, todo el mundo creyendo que era yo cristiano, pero realmente yo era un creyente, pero que no había tenido la experiencia de una conversión. O sea, yo no entendía nada de la obra de salvación que Cristo había hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y sucedió que, bueno, el pastor me da el lugar para que yo ministre, ¿sí? Ahí apoyando en la guitarra, y yo estaba dentro de la iglesia, pero yo no había tenido la experiencia de conversión. Y eso a mí me empezó a calar, porque yo veía lo que otros experimentaban, lo que otros vivenciaban. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no puedo experimentar eso? Y en un momento fue algo que me causó como una crisis, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando? Y bueno, para no alargarme mucho, sucedió que Dios permitió que cayera en mis manos un librito que se llama El Camino al Calvario, muy sencillo, que cuando yo lo empecé a leer, ese libro habla de la obra de Cristo que hizo por nosotros y cómo nos apropiamos de ello. Y cuando yo lo estuve leyendo, yo recuerdo que mis lágrimas corrían, porque en ese momento fue cuando yo empecé a comprender realmente todo, y yo empecé a experimentar la conversión. O sea, yo no me convertí invitándome a pasar al altar, a confesar a Cristo con mis labios, sino que yo me convertí leyendo ese libro que en sí era eso, ¿no? El comprender la obra del Señor por nosotros. Y fue un cambio tremendo en mi vida, porque pues a partir de ahí empecé a conocer, a experimentar lo que era el trato de Dios, el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y fue la forma como yo experimenté la conversión. O sea, curioso, estaba dentro de la iglesia, pero yo no había conocido al Señor como lo tenía que haber conocido. Sí. Entonces, en cuanto a mi conversión, es lo que te puedo comentar, Giovanni. Sí, y hace rato estábamos hablando, ¿no? Y yo le comentaba que es interesante cómo Dios nos puede mover de diferentes formas, dependiendo cada persona, ¿no? Porque en su caso fue naturalmente que usted se acercó a Dios, o no hubo alguien como tal que le dijera, es que tú tienes que acercarte a Él. O sea, fue de poco a poco la naturalidad. Y eso es lo que hablábamos hace rato, que es lo que me gusta de Dios, ¿no? Dios no tiene un plan escrito para todas las personas de cómo se va a encontrar con esa misma, ¿no? Sino que Dios busca diferentes y mil y un formas, tiene millones de maneras de que la gente se acerque a Él. Y yo creo que es lo más bonito cuando una persona busca evangelizar, ¿no? Que no solamente se queda plantado en, no sé, en un plan ya escrito o Un método, ¿no? exactamente un método. Entonces, cuando nos topamos a Cristo de una manera real y no escrita, no de una forma metódica, yo creo que es la forma más valiosa. Cuando realmente nos topamos a Cristo como un Salvador. Y es de lo mejor que yo he podido entender durante este camino. Ahora, ¿cómo fue? Pasamos de la conversión ahora al pastorado. ¿Cómo pasó esa situación? Bueno, mira, cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía como 17 años, yo creo, más o menos. Y bueno, ahí fui miembro en esa iglesia por cerca de 26 años. Entonces, yo nunca pensé ser pastor, no estaba en mis planes, y no es que yo menospreciara ese ministerio, sino que no eran parte de mis aspiraciones, ¿no? En la iglesia sí serví en muchas áreas, como enseñando, en la adoración, en cargos de administración,
a varios pastores que pasaron durante ese periodo de tiempo. Pero bueno, ¿cómo empieza? Pues en ese tiempo yo también fui director de un instituto bíblico y docente. Entonces sucede que un matrimonio llegaron como alumnos. Ellos tenían una iglesia, pero se quedaron sin pastor. Entonces esta hermana me dice: pastor, yo quisiera que usted nos visitara, nos diera su opinión, porque yo no sé si cerrar la iglesia o continuar. Entonces yo les visité un día domingo, estuve ahí. Ya después que volví a platicar con la hermana, le dije: hermana, no cierre la iglesia, yo siento que hay un propósito de Dios ahí. Entonces continué. Y ella me dijo: hermano, ¿por qué no nos apoya? ¿Por qué no nos ayuda compartiendo? Dijo: de acuerdo. Fui un domingo más, estuve ahí y yo creo que desde el segundo domingo o a la tercera visita que hice, yo empecé a sentir que había algo ahí. O sea, pero ya no la iglesia, un propósito con Dios con la iglesia, sino involucrado yo ahí. Y entonces hablé con mi pastor y le dije: hermano, me piden que apoye. Como ve, él siempre fue muy consciente. Se llama mi pastor fue Manuel Arturo Carlos Martínez. Y le dije: hermano, ¿me permite apoyar? Él me dijo: sí. Yo tenía responsabilidades en la iglesia, cargos en la iglesia, entonces yo tenía que ver cómo le hacía para cumplir acá. Iba, apoyaba y a veces tenía que regresar. Bueno, y así empecé, y resulta que de buenas a primeras los hermanos de esa iglesia me empezaban a decir pastor. Me empezaban a decir que yo era su pastor, cuando realmente yo solamente era un colaborador. Y así estuvo un tiempo. Entonces cada vez más empecé a sentir una convicción de que Dios quería algo conmigo con respecto ya a ese ministerio, a esa área. Entonces, pasando un mes y medio, yo le dije al pastor: ¿sabe qué, hermano? Yo siento que a lo mejor Dios aquí tiene algo, un llamado. Le dije: no sé si me permita que yo me aboque de lleno a atender la obra. Mi familia era miembro de la iglesia. Mis 2 hijos eran todavía pequeños. Entonces, y mi esposa, ¿no? Le dije: mi familia se va a quedar aquí. Déjenme ir y si no hay nada, yo me regreso, pero si Dios confirma, yo creo que me llevaría a mi familia. Y el pastor estuvo de acuerdo. Entonces fueron varios meses ya que yo estuve allí. Y sí, llegó un momento en que yo ya sentía esa convicción de que sí había un llamado a ser pastor. Así que hablé con mi pastor. Mi esposa no quería irse a ese trabajo porque pues ella decía: todo menos ser esposa de un pastor. No sé por qué, a lo mejor porque vivimos de cerca muchas experiencias con varios pastores que pasaron por nuestra iglesia y vimos cómo se sufre, ¿no? Cosas duras que se vive la familia a veces también. Entonces ella decía eso, pero bueno, cuando yo le dije: te vas conmigo, y ella accedió, no muy convencida. Pero bueno, Dios estando ahí empezó a enseñarnos, empezó a encauzarnos. Apoyamos esa obra como pastores ahí cerca de 2 años. Cuando egresaron los hermanos que me habían invitado, egresaron del Instituto Bíblico, yo les entregué la obra. Ellos tomaron la iglesia y ya nosotros no quisimos regresar de miembros, sino que ya nosotros decidimos iniciar una nueva obra. Y entonces es la iglesia que ahora estamos pastoreando. Iniciamos una obra nueva y fue la forma en que nos encauzó el Señor en este hermoso ministerio. No hubo un llamado así claro, no hubo una palabra que viniera así de parte de Dios. No. Fue algo que se fue dando de una manera que Dios, obrando a través de las circunstancias y del sentir, fue llevándonos a ello y confirmándolo paso a paso. Sí. Y es a eso yo me refería hace poco, ahorita hace unos minutos, ¿no? Que a veces Dios no precisamente nos maneja de la misma forma a todos. Así es. Hay algunas personas que simplemente Dios permite que estés en ciertos lugares y de poco a poco
Dios te da esta... Primero empieza como una sensación, ¿no? Así como de que, ok, tal vez tengo que estar aquí, pero poco a poco se va convirtiendo en una convicción Sí, de que tú sabes de que Dios te está mandando a hacer las cosas y que tal vez no necesitas una señal o algo en el cielo, cosas por el estilo, sino claro. que simplemente Dios ya te está mandando. Entonces ahí es cuando realmente entra nuestro papel como un creyente y como un cristiano que realmente hace lo que la Biblia dice, que es seguir a Dios Así y es. realmente seguir su palabra y sus mandamientos, al mismo tiempo seguir lo que Él te pide que hagas Así como es. cristiano. Y ahora que estamos llevando eso, vamos a salir un poquito del guión que llevamos. Claro. ¿Cómo fue este proceso con su familia de pasar de miembro a pastor? Porque es un proceso bastante grande. El simple hecho de ser un miembro a alguien que ministra ya es un cambio. Claro. Pero es un cambio muchísimo más grande el cambiar de miembro a pastor. ¿Cómo fue? Fue difícil. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde nosotros estábamos era una iglesia formada, era una iglesia con atención a diferentes departamentos, o sea, niños, jóvenes, adultos. Entonces mis hijos crecieron en la iglesia siendo atendidos, ¿no? O sea, uno hace su labor de padre, pero la iglesia ayuda, ¿no? Entonces mis hijos crecieron en una iglesia que funcionaba con esas necesidades atendidas. Y resulta que la obra que llegamos a tomar era una iglesia que estaban haciendo. O sea, sí tenía ya un tiempo, pero realmente no había atención a niños, atención a jóvenes. Entonces mis hijos son arrancados de ese medio, ¿no? Y son llevados a un lugar donde pues no había nada. Mi esposa también lo resintió. Y pues yo creo que en parte sí padecieron un poco. Pero bueno, gracias a Dios, siempre que Él te va a mover, aunque sea difícil la adaptación, Él se va a ocupar de ayudarte a esa adaptación, ¿no? Por ejemplo, cuando llamó a Abraham, ¿no? Y lo sacó de su casa, de su familia, de su estatus, de las condiciones que él tenía seguramente resueltas, y lo lleva ahora a una aventura donde Él le dijo, te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar, ni siquiera dijo este lugar. Y sin embargo Dios lo fue llevando, ¿no? Y lo fue ayudando. Entonces en este caso también, al paso del tiempo mis hijos se convirtieron en mis colaboradores. Ellos también ministran en la música, con la música en la adoración. Y pues desde ya muy a corta edad fueron parte del ministerio. Y pues ya ni se diga la esposa del pastor, que es el brazo fuerte, ¿no? Es la otra parte tan indispensable para un ministerio de este tipo. Entonces, sí fue un proceso, vivimos cosas duras, vivimos cosas que como miembros nunca las habíamos vivido, ya es otra cosa, ya son otras circunstancias, ya son otras pruebas, ya son otras luchas, pero bendito Dios que pues Él sabe siempre llevarnos de la mano y pues fue un aprendizaje, así yo lo tomo, fue un aprendizaje el haber llegado ahí, el haber pasado 2 años, fue como un curso intensivo de parte del Señor, donde vimos muchas cosas, pero hermosas, algunas duras, pero a final de cuentas, hablando de la familia, Dios nos ayudó a salir adelante. Pasando un poquito más a lo que es lo ministerial, ¿hubo alguna experiencia o situación en la cual, porque yo creo que como humanos, o al menos yo tal vez, que llegas a un punto donde dices, sí estaré haciendo las cosas bien, sí estaré siendo un buen pastor, o en su caso obviamente, ¿no? Pero llegó algún punto en donde dudaba de eso, pero al mismo tiempo Dios le dio esa experiencia que hizo entender, sí, este es mi lugar, no hay duda. Ok. Yo me acuerdo que varias veces, terminando el trabajo el día domingo de la obra, yo platicaba con mi esposa y le decía, ¿será que estamos haciendo las cosas como Dios quiere? Nunca fueron quizás las pruebas las que nos hicieron pensar eso. Nunca fueron quizás los problemas, sino más bien la preocupación de si a Dios le agradaba, aprobaba lo que estábamos haciendo.
Y sí, cierto, o sea, yo creo que no sé si sean todos, pero al menos en mi experiencia, es que hay muchos momentos de incertidumbre. Yo no sé si tenga que ver con el carácter de cada quien, pero al menos en mi caso, sí hay momentos donde la incertidumbre te dice, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no es por este rumbo? Pero Dios siempre lo confirma, o sea, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus intenciones, Dios conoce tu preocupación, y de alguna manera la respuesta es de que íbamos por buen camino, ¿no? O sea, poco a poco, pero siempre una de las cosas que nos confirmaba era el fruto del trabajo, es decir, lo que Dios hacía. Entonces he entendido que a nosotros nos toca estar allí, en el lugar donde Dios quiere, haciendo lo que Dios espera, y Él es el que hace todo lo demás, trabajando en las personas. Entonces, ese resultado, ese fruto, ¿no? En ver las vidas convertidas, sanadas, restaurados, entonces era lo que nos decía, sí, sí. Y fue la respuesta siempre, y no la voz audible, que yo sé que Dios habla, yo sé que Dios viene y te da un mensaje, pero en este caso, en la experiencia de nosotros, es que era la confirmación a través de lo que Dios mostraba, de lo que iba haciendo y más adelante iba haciendo después. Entonces, pero sí, esos momentos sí son cosas que se viven.